Hola, hola, te saluda Claudia de Sol y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Claudia Entre Letras en nuestra segunda temporada. Antes que nada, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero o la primera en enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Hoy, como en todos los episodios, traigo una súper invitada, una persona que como tú o como yo, tiene una historia de vida, una historia de superación y que un día decidió escuchar la voz de su alma y salir a alcanzar sus sueños. Aquí, en este podcast, he decidido traer personas que han vivido situaciones que tú al conocerlas y al final de este video vas a poder decir, si ellos pudieron, yo también puedo. Y nuestra invitada de hoy es una preciosa mujer venezolana que ha laborado en el área financiera, que se ha destacado en la banca, que conoce muchísimo sobre este tema y que ha pasado también por muchas situaciones que le han dejado una igual cantidad de aprendizajes y de enseñanzas y que hoy nos va a compartir todo su proceso y nos va a hablar de un tema que yo he querido traerles desde el comienzo y es respecto a las creencias que tenemos sobre el dinero. Y este tema a mí me encanta porque siempre que lo estudio, que voy a ahondar mucho más en él, me termina dando unas sacudidas impresionantes y tumbando una cantidad de creencias falsas y limitantes que nos tiene a los seres humanos estancados en el área financiera. Nuestra invitada de hoy ha escrito un libro referente a este tema y del cual nos va a hablar hoy y que al final vas a descubrir que posiblemente has estado viviendo en medio de creencias que no te han dejado alcanzar esa libertad y esa felicidad financiera que siempre seguramente has deseado. Y estoy muy segura que al final de este episodio tú vas a decir, si ella pudo, pues yo también puedo. Así que prende el motor y vamos a darle la bienvenida a Mayret Enríquez. Ah, Hola buenísimo. Mayret, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No sabes lo feliz que estoy de tenerte aquí y de que podamos compartir sobre ese tema que nos apasiona tanto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, excelente. Yo digo siempre rica y divina. Así me siento hoy. De verdad que gracias por esta oportunidad que me das en tu espacio de podcast. De verdad que para mí es un honor conversar en este momento contigo para hablar de temas tan interesantes, ¿no? Como es el dinero. De verdad que gracias por este espacio que me das hoy. No, y gracias a ti también por haberme abierto a mí el espacio para poder hablar, porque yo sé que tú permaneces súper ocupada, que tienes infinidad de cosas que hacer, pero bueno, de verdad, gracias por permitirnos estar hoy acá. Y Mayret, a mí me encantaría que nuestros seguidores conozcan un poco acerca de ti. Cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, mi nombre es Mayret Enríquez. Yo soy venezolana. De profesión soy economista, tengo un posgrado en finanzas y toda mi experiencia laboral se desarrolló en la banca, ¿no? En mi país. Yo ahorita también me desempeño como asesor financiero y bueno, llegué al mundo también del desarrollo personal por mi propia historia, que después te la voy a contar más adelante, pero hoy día también me desempeño como mentora de finanzas conscientes, donde ayudo a las personas a sanar su relación con el dinero y a edificar sus finanzas desde el ser. Claro, es un tema súper interesante porque creo que lo que más desordenados tenemos los seres humanos son las finanzas, ¿no? Es creo que a lo último que nosotros le ponemos atención y vivimos en un solo desorden, comprando, gastando, endeudándonos y bueno, haciendo infinidad de locuras y no somos tan conscientes como en el manejo del dinero. Y eso nos va creando también ciertos temores, miedos, desconfianzas y bueno, de todo eso es que vamos a hablar el día de hoy. Y Mayret, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de, tú estudiaste economía y bueno, estabas enfocadísima o estás muy enfocada en el área financiera,
Pero ¿cuándo empiezas tú a darte cuenta que detrás de esto, del dinero, había algo más? O sea, que habían creencias o mitos, leyendas. O sea, ¿en qué momento te das cuenta de esto? Bueno, tú sabes que existen dos universidades, ¿no? La que te da el título académico y la otra que te da el aprendizaje de la vida, ¿no? O sea, yo creo que ese es el más importante. Y esa universidad de la vida me enseñó que un título no te garantiza nada. Obviamente mis propias experiencias fueron las que me llevaron a indagar qué había más allá, porque yo me desarrollé en la parte financiera y obviamente todos tenemos altibajos en nuestra vida, pero cuando tu vida financiera toca fondo, tú dices, aquí hay algo que hay que cambiar. Y no solo me ocurrió una vez, me ocurrió como varias veces y yo decía, Dios mío, ¿de qué me sirven tantos títulos? ¿De qué me sirve trabajar tanto? Porque yo toda mi vida he trabajado muchísimo y de verdad que siento que no salgo a flote, ¿no? O sea, no termino de salir adelante. Y de verdad que eran momentos muy frustrantes para mí. Obviamente mi visión de futuro siempre ha sido como esa independencia de poder estar en un negocio y de verdad que yo lo intenté. Empecé a emprender con negocios, empecé con ropa porque me gustaba, pero tampoco funcionó. Lo hice en dos oportunidades y me di cuenta que lo que hacía era perder dinero. Entonces, de alguna manera ganaba dinero como empleada, pero siempre lo perdía o se me iba entre las manos. O sea, siempre estaba con esos apuros económicos que sentía que no salía y era muy frustrante para mí. Entonces, obviamente, cuando de verdad llegó el momento en que prácticamente me quedé sin nada, dije, no, aquí hay algo que debe cambiar. Debe cambiar porque si algo es bastante doloroso, es una quiebra financiera. Y tú no comprendes porque tú dices, wow, eres economista, ¿no? Entonces, es como que estás en incoherencia, pues tú dices, bueno, se supone que estudiaste algo que tiene que ver con el dinero. Estás en un mundo donde se maneja dinero. Entonces ayudas a otras personas a hacer dinero y tú no te estás ayudando tú. Entonces, ¿qué está pasando contigo que no te permite salir adelante? Y de verdad que allí fue donde yo empecé a comprender que tenía que buscar algo más, ¿no? Y de verdad que mis experiencias me hicieron ver que había algo que yo no estaba viendo en ese momento y pues en mi frustración, en esa noche oscura del alma, en esa que tú ya buscas a Dios en desesperación porque tú dices, bueno, Dios, mira, si mis planes no funcionan, dime qué vengo yo a hacer aquí. Y eso fue lo que yo hice, de verdad que fue un momento donde no sabía qué hacer, me sentía perdida, no le encontraba sentido a mi vida, sentía que avanzaba sin un rumbo fijo, agradeciendo por supuesto el trabajo porque era mi sustento, pero donde la motivación solo era el dinero. O sea, Claro. y cuando tú estás en esa posición, sientes que nunca es suficiente. Ujú. Entonces sientes eso de que oye, yo espero la quincena para cobrar y resulta que no te dura nada, ¿no? Entonces era como muy frustrante y yo decía, Dios mío, ¿hacia dónde estoy llevando mi vida? Claro, y entonces ahí es cuando las pérdidas de dinero, las quiebras financieras y el ver que no llega a fin de mes, así esté ganando muy buen dinero, que es más lo que gasta, que, o sea, que ganas muy bien, pero gastas el doble. Todo eso lo que te hace, te lleva como a hacerte consciente de que algo no está funcionando, que hay Sí. algo detrás de eso que no, uno no lo entiende y dice, bueno, tengo que buscar qué fue lo qué es lo que está pasando. Mayre, y entonces, ¿cómo empezaste ese proceso? O sea, ¿cómo comenzaste tú a recorrer ese camino de conciencia? ¿Qué fue lo que encontraste para que que te ayudara? Fíjate, bueno, yo comencé como hace la mayoría. Problemas de dinero es falta de educación financiera. Ujú. Entonces estudié educación financiera, cash flow, ¿ok? Entonces, pero después que estudié, que tenía las herramientas técnicas, yo sí me preguntaba.
Ajá, y ahora cómo invierto en activos para que me generen ingresos pasivos, ¿no? Porque de eso se compone lograr tu libertad financiera. Y resulta que en una de las mentorías que yo hice, yo le hice esa pregunta al mentor y le decía, ajá, pero ya yo tengo los conocimientos financieros, pero no tengo el capital para invertir en inmuebles o invertir en todo lo que ustedes recomiendan, acciones, negocios, o sea, me quedé sin capital prácticamente. Entonces él me dijo esta frase que nunca se me olvida, dice, el mayor activo que tiene todo ser humano eres tú. Entonces, descubre primero quién eres, qué puedes aportar al mundo y de esa manera tú vas a poder generar ingresos para pasar al siguiente nivel donde realizas todas estas inversiones. Entonces fue cuando yo me di cuenta allí que yo dije, ah, pero es que uno tiene que empezar por saber quién soy, ¿no? Entonces yo decía, Ujú. ay, ¿cómo hago ese trabajo de saber quién soy? Porque ya yo supuestamente tenía una identidad de ser economista, ¿no? ¿No? Porque eso es una identidad que tú te construyes, ¿no? Con un título. Pero eso no me estaba dando a mí ningún tipo de beneficio. Yo no estaba ganando dinero con eso, no estaba ejerciendo la carrera porque me fui por el área financiera. Y entonces empecé yo ese trabajo de autodescubrimiento de decir, ajá, si todo viene de mi interior, entonces ¿quién soy yo? Ujú. Igualmente cuando aprendí las leyes universales que te decían, como es adentro es afuera, entonces todo lo que ves afuera es un reflejo de tu interior, yo me volví a hacer la pregunta, pero ay, ¿quién soy yo? Porque si mi vida afuera es un caos, entonces ¿quién soy yo internamente que estoy reflejando eso afuera? Y ahí fue Exactamente. donde yo empecé ese camino de ir descubriendo, porque en ese momento yo no tenía idea de cómo indagar quién era yo. Ujú. Entonces, obviamente, cuando empiezas ese proceso, te das cuenta de que, por ejemplo, yo no tenía valores definidos, yo no tenía definido esa fortaleza, yo simplemente andaba como en piloto automático porque la vida me llevó a ciertas circunstancias y bueno, yo aterricé en la banca y ahí me dediqué a desarrollar cómo vender los servicios financieros, cómo atender a los clientes, pero eso era para beneficiar a un tercero, porque cuando tú eres empleado, tú estás trabajando para el propósito del dueño del banco y ellos te van a entrenar para que tú vendas los productos y servicios que a ellos les convienen. Pero yo no me dediqué a indagar si eso realmente era lo que me hacía feliz y esa era esa infelicidad, ese era ese vacío que yo sentía existencial de que por más que hiciera esa actividad que la agradezco, no me sentía llena. Entonces, intentaba decir, o por supuesto que uno va intentando y eso es parte de ese autoconocimiento, y, pero bueno, no me funcionó, entonces también le agarré miedo a emprender porque me hizo perder dinero. Claro. Y yo conseguí como una publicación, recuerdo, de coaching, y yo empecé después de la educación financiera, me formé como coach, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a ordenarme a mí misma y de poder ir como comprendiendo esas fortalezas, esa parte que me hacía única, cuál era esa visión de vida, cómo yo me veía. Y entonces te decía, bueno, toma tu experiencia que siempre es como una base, pero ¿hacia dónde quieres enfocarte? Y yo decía, bueno, toda mi vida he estado en la banca, toda mi vida ha sido financiera, pero bueno, yo no soy quizás un modelo a seguir de riqueza y esa era esa incoherencia de cómo tú construyes una visión de vida siendo coherente, porque bueno, estás hablando de dinero, ¿no? Y yo con los bolsillos vacíos. Claro, y hay algo, y es que siempre que vamos a buscar ayuda en área financiera es porque ya estamos hasta aquí. O sea, estamos tan ahogados que ya no encontramos salida y es cuando nos vamos a buscar dónde generar más ingresos, dónde encontrar como esa pepita de oro que nos ayude a salir de la situación. Y normalmente entramos en este tipo de mentorías y en todas estas mentorías te dicen invierte en X, Y o Z, pero ¿de dónde vamos a invertir si no tenemos? Y nos vamos buscando soluciones externas. No, no vamos buscando nunca es que me voy a encontrar con mí mismo a ver por qué mí mismo no está saliendo adelante, sino que nos vamos es buscando cómo solucionar el problema de afuera. Pero nos damos cuenta que ya en la actualidad
muchos mentores nos llevan por el camino de encuéntrate tú primero, descubre quién eres tú para que sepas para dónde vas y para que encuentres la ruta que te va a llevar a ese punto a donde tú quieres llegar para solucionar tu problema. Pero no todos los mentores son así. Hay infinidad de mentorías donde te llevan únicamente por el lado financiero y estas son las soluciones, invierte aquí y allá, rebúscate el dinero como sea, pero aquí vas a ganar tal porcentaje. Pero mientras uno no trabaje en uno mismo, va a seguir cayendo en la misma, en el mismo error, va a seguir viviendo lo mismo. Entonces fue genial que tú hubieras podido encontrar un mentor que te hubiera dicho, anda a mirar qué está pasando contigo. Ve a buscar primero qué descubres en ti. Y eso en la actualidad es de un valor incalculable, Mayret, porque ese es el momento en el que tenemos que empezar a trabajar en nosotros para poder ver qué está pasando afuera. Y tú mencionaste algo muy importante y son las leyes universales. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y si yo por dentro soy un caos, pues dime, entonces, ¿cómo está tu entorno? ¿Sí? Claro. Y eso es importantísimo que nuestros seguidores lo puedan, pues como incorporar en sus vidas. Y es que cuando tenemos un problema, primero miremos qué está pasando dentro de nosotros para ahí sí ir a buscar la solución externa. Entonces el proceso como tú lo empezaste es el correcto, porque te está llevando por un camino de voy a descubrir quién soy, cuando yo sepa quién soy, voy a saber para dónde voy. Sí. Entonces, genial que eso haya sucedido. Bueno, cuéntanos entonces cómo prosiguió todo el proceso, qué fue todo eso que encontraste para encontrarte contigo misma también. Sí, tú sabes que cuando uno empieza este camino hacia su interior, pues pareciera que tú empiezas a traer la información que necesitas para ir evolucionando. Y obviamente cuando yo empecé, uno comienza como por etapas, ¿no? Al principio yo empecé con las creencias, ¿no? Porque sabía que había mucha programación, y empecé como yo a indagar en mí, cómo yo identificaba eso que me estaba limitando, porque esto es un viaje. Al final esto es un viaje de autodescubrimiento y autoconocimiento que tú empiezas y que no termina, porque hoy día en la etapa que uno está, uno sigue ese mismo proceso de evolución y en la medida que vas avanzando vas encontrando como nuevos desafíos, pero que te van elevando a un siguiente nivel. Entonces, bueno, yo empecé con esa parte de buscar la manera de cambiar mi mentalidad, porque yo decía, Dios mío, pero si yo atraía circunstancias desfavorables, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿Cómo pienso? Porque como no te das cuenta, entonces yo decía, ¿cómo indago en mí? De verdad que yo me volví una fanática del conocimiento. Era como que yo me quería devorar los libros, porque para mí los primeros maestros fueron los libros antes de llegar a mentores. Y yo empecé a comprender de que tenía que morir a una identidad que no me estaba ayudando a mí porque, bueno, me traía personas que no eran buenas. Entonces yo decía, Dios mío, entonces, porque yo pensaba que era buena persona, ¿no? Entonces yo decía, ajá, sí, sí, yo estoy trayendo personas que me traicionan, que no son leales. Entonces, ¿qué estoy vibracionalmente atrayendo desde mi ser, ¿no? Y por eso es que empiezo yo con este tema del ser y a mí me ocurrieron cosas que me hacían decir, oye, estoy pasando por esta situación, pero había algo como que me sostenía, ¿no? Yo recuerdo que en pandemia, eh, bueno, estábamos todos asustados por el tema que acontecía y bueno, mi suegra fue la única que le dio COVID y ella decía que se iba a morir y mi esposo no quería dejar a su mamá sola y él dijo, bueno, yo me voy a internar en el hospital para poder cuidar a mi mamá. Y yo decía, pero ¿cómo vas a hacer? Y eso no lo permitía. Ujú, Y resulta que, bueno, todos asustados, él duró un mes allí, lo íbamos a buscar cada 2 días. Y yo empecé a leer en ese momento un libro que se llama El Código de la Manifestación, que a mí me ayudó mucho a ese despertar de conciencia, pero yo le decía, mira,
piensa en la salud, estás metido allí, pero piensa que estás sano. O sea, era como que yo ayudándolo a él a que mentalmente estuviera fuerte a pesar de todo lo que estaba viviendo. Y eso nos dejó un aprendizaje después del mes de que él salió, su mamá se recuperó y ninguno de y a todos nos mantuvimos sanos y él incluso después de hacerse la prueba de salir de ahí salió sano. Eso yo dije, Dios mío, la mente es poderosa. Entonces eso me llevó como a empezar a ver cómo yo construía esa mente, no solo para la salud, porque nos los dio el aprendizaje en la salud, sino cómo yo lo empezaba a aplicar a esa parte del dinero. ¿No? Para crear esa mentalidad de abundancia, porque si nos empezamos a decir cosas de la salud, también lo podía aplicar a cualquier ámbito de mi vida. Y así comenzó este camino de conciencia, pero bueno, después te das cuenta que la vida, en la medida que avanzas, te va trayendo desafíos. Entonces, bueno, esos desafíos siempre te llevan a indagar, ajá, ¿qué más debo indagar en mí? Porque al final todo lo que sucede afuera, ya yo aprendí que era un maestro. Era algo que me trae información para yo poder seguir evolucionando y eso lo comprendí hace mucho tiempo. Y entonces empecé este proceso, de hecho, me encontré con Lida Arias, que a través de ella nos conocimos en esa mentoría, Ujú. pero ella la conocí mucho después porque ya yo había comenzado un camino espiritual. Y fue porque una vez me pasó algo que se me había perdido un cheque de un cliente, eso también fue en pandemia, y recuerdo que ese cheque era como por $180,000 y yo no lo encontraba y le estaba abriendo una cuenta, ¿no? Y de verdad que yo me llené de mucha frustración por el monto, por el momento de donde, si ese señor me dio eso en pandemia, casi que no nos podíamos movilizar. Y resulta que me llené de frustración porque no lo encontraba y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se me va a perder? Y yo recuerdo que él me lo había guardado en un cheque metido en una hojita blanca, como de papel bond. Cualquiera lo ve y cree que es una basura. Ajá. Y yo no lo encontraba y después yo le decía a mi hija, pero tú lo agarraste, le decía a mi mamá, oye, pero ustedes lo vieron, porque puede ser a lo mejor que creyeran que era una basura y lo botaron. Y yo desesperada, duré como una semana buscándolo, no lo encontré y yo lo había guardado en un lugar. Entonces, bueno, hubo un día de mucha frustración que yo lanzo la carpeta al piso y digo, no puede ser que a mí me esté pasando esto otra vez, porque claro, ya yo estaba cansada de tantas cosas que me pasaban, yo era muy acontecida y yo decía, es que yo tengo que hacer una novela, porque es que a mí me pasan demasiadas cosas y yo tengo que hacer una novela, ¿no? Yo lo decía. Y resulta que cuando yo lanzo la carpeta, recuerdo que sale una hojita igualita. Y yo dije, ay, este bendito cheque, mira dónde está, y lo agarro, ¿no? Y cuando lo agarro era una oración. Pero ¿qué me enseñó esa oración que era Jesús de la Misericordia en ese momento? De que era como que si Dios me estuviera hablando y me decía, confía, no estás sola, ¿sabes? Esa oración es muy bonita. Y yo terminé llorando porque a mí la vida me daba como señales de que aunque yo estuviera pasando por momentos difíciles, por desafíos, era como que si algo me sostenía o algo, o me llegaba un mensaje de que había una salida, de como que quédate tranquila, que todo va a estar bien. Y cuando yo terminé de leer esa oración, yo lo que hice fue secarme las lágrimas porque estaba llorando. Y bueno, comenzaba así, porque te angustias y te agitas ante los problemas de la vida, ¿no? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. Eso es la primera parte, para no decirla todo. Y yo decía, wow, o sea, como que suelto, ¿no? Es como que, bueno, yo aquí dejo todo como en manos de Dios, como que suelto el control de todas las cosas y me rindo, ¿no? Es como que si te rindieras a algo que tú no sabes qué es porque no lo ves, pero bueno, se va a resolver. Y yo guardé esa oración, la tomé como algo que leí antes de acostarme, como para dejar todos mis problemas en manos de Dios. Y bueno, a los 3 días recuerdo que ya estaba más tranquila, había pasado como que ese momento de emociones negativas y lo vuelvo a buscar y de verdad que yo vuelvo a buscar en la carpeta donde siempre lo había agarrado y estaba el sobre incrustado en una grapa en un registro mercantil que yo no había visto. Y yo lo único que dije, gracias Dios, y eso me enseñó como que las cosas siempre tienen una solución, pero tenemos que como que calmarnos. Tenemos que hacer que las aguas se serenen y las cosas y la solución llega.
Y así me llegaba siempre. Yo a veces tenía apuros económicos y simplemente empezaba a hablarle a Dios, oye, mira, en este momento tengo esto y el dinero llegaba. Entonces, era como que la vida siempre me mandaba lo que yo necesitaba en el momento para resolver. Y eso me enseñó a tener certeza sobre la vida. Y eso me dejó como enseñanza de que cuando tú sueltas como que los problemas, como que cuando todo tiene solución, como que la solución siempre llega. Lo que pasa es que, ¿cuál es la primera reacción que tenemos ante los problemas? La desesperación, y creemos que así van a llegar las soluciones a los problemas y resulta que no. Eso me enseñó como a confiar, como a creer que algo me sostenía, como que algo me acompañaba. Yo todavía no tenía la certeza de cómo funcionaba este mundo invisible, pero aprendí que a pesar de mis apuros económicos o de mis problemas, siempre llegaba la solución. Yo recuerdo que a veces no tenía para cubrir mis gastos en el momento y siempre me llegaba la cantidad necesaria para yo cubrir lo que tenía que pagar. Entonces, eso me enseñó a tener certeza por la vida. Fue como que, bueno, no tengo mucho dinero en la cuenta, pero siempre me llegaba lo que necesitaba para cubrir eso. Entonces, eso me llevó como a indagar de cómo funcionaba esta parte invisible, ¿no? Y esta parte espiritual, y bueno, por allí yo empecé como ese camino espiritual y empecé a documentar todo lo que me pasaba, ¿no? Y fue ahí donde yo dije, bueno, voy a escribir un libro porque siento que esto puede ayudar a muchas personas. Y ahí fue donde yo comencé con una chica que te ayuda a hacer como el esqueleto del libro. Y recuerdo que ella me decía, pero ¿qué quieres hacer tú? Yo le decía, mira, tengo una idea, no sé cómo desarrollarla, yo nunca he sido escritora, pero a mí me gusta escribir, pues siento que es una actividad que me permite como entender mis procesos. Yo tengo escrito todo lo que me ha pasado y cómo lo he venido trascendiendo, y si hay algo importante en este mundo es el dinero y yo siento que puedo aportar algo. No desde construir la riqueza desde afuera, pero sí la riqueza interior. Entonces me decía, pero ¿cómo lo quieres enfocar? Él decía, bueno, no sé, yo he trabajado la mentalidad, he cultivado mi espiritualidad por mi cuenta y bueno, tengo los conceptos financieros. Entonces yo quisiera como combinar eso. Y recuerdo que ella me decía, bueno, yo te voy a sugerir algunos libros que te pueden servir para eso. Y recuerdo que uno de los libros que me presentó fue El juego espiritual del dinero, recuerdo. Delidarias. Sí, ya. Y recuerdo después que yo decía, ay, ¿cómo enseño esto? Porque yo tenía mucha sabiduría a través de los libros. Y recuerdo que me reuní con una chica de marketing y la chica me dijo, ay, hay una persona en Instagram que tiene un concepto muy parecido al tuyo. Y entonces me llevó al perfil de Lidaria. Entonces yo decía, oye, esto no es casual, déjame ver cómo es ella para ver si ella me puede ayudar, pero ya yo venía como un conocimiento base y de verdad que siento que conecté con su filosofía de vida porque, bueno, era para mí como un espejo de lo que ella había vivido y yo decía, wow, ella creo que es la mentora que yo necesito para que me enseñe cómo yo puedo ayudar a las personas, porque ya yo venía con la sabiduría, el concepto, tenía muchos conceptos, pero no los había llevado a la acción. Claro. Mira que Y a mí me pasó algo similar con ella. Yo la conozco, o bueno, la empecé a seguir ya hace casi 2 años. Y algo que me gustó fue cuando empecé a ver, como yo sí he estado pues recorriendo un camino con temas de espiritualidad, terapias holísticas y todo eso, me gustaba el enfoque que le ha dado ella a todo lo que hace, pero combinado con la espiritualidad. Eso porque yo también andaba como buscando crecer un poquito más en la conexión y en la sanación con las creencias limitantes respecto al dinero. Y eso me gustó y bueno, creo que ahí fue donde nosotras también coincidimos y terminamos las dos, tú y yo, en una misma mentoría.
aprendiendo sobre esto. Sí, de hecho, fíjate que yo llego a ti a través de la mentoría de Lida Arias. Yo a Lida la seguí como hace más o menos un año, un poquito más de un año, no la conozco desde hace tanto, pero por lo menos contigo conecté porque tú trabajabas esa parte como ya de sanación, ¿no? Porque yo sí sentía que me faltaba todavía mucho por trabajar. A mí, a raíz de mis emprendimientos, yo generé un miedo de volver a emprender y eso me frenó muchísimo. Yo no, yo estudiaba mucho, pero no tomaba acción. Y si tú no tomas acción, tú puedes ir por una línea espiritual, pero si tú no tomas acción, no pasa nada, no generas la transformación. Y de verdad Exacto. que a mí me costó muchísimo dar ese paso. Y entonces fue ahí donde yo empecé como a entender que sí, venimos con muchos condicionamientos desde nuestra infancia. Y yo decía, ¿cómo termino de romper esto? Porque ya yo estaba como cansada de hacer afirmaciones y sí funcionan, pero es como un proceso muy lento y tú decías, oye, pero ¿cómo sigo indagando? Y ahí fue donde llegué a los registros akáshicos, que Sí, me formé yo contigo. recuerdo que en ese momento una de las generaciones de mis alumnos, que a esta fecha tengo más o menos 40 generaciones de alumnos ya certificados por mí, y resulta que en ese momento una de las generaciones estaba haciendo sus prácticas para poder certificarse como lector y terapeuta de registros akáshicos. Y yo les ofrecí en este grupo donde estábamos lecturas por parte de mis alumnos y tú te inscribiste en una de ellas y creo que fue por ahí, ahí fue que comenzó todo, ¿no? Toda tu Sí, conexión ya con tus memorias del alma. sí, sí, de verdad que yo quedé muy conectada con lo que ella me dijo y eso me resonó tanto en mí porque, bueno, yo decidí como buscar ese propósito de mi alma, ¿no? Y cuando ella me habló de que eso me ayudaba como a encontrar ese propósito, porque yo estaba como, continuaba con esa búsqueda. Y ella me dijo cosas que me llamaron mucho la atención y yo decía, ajá, pero si yo soy esto, ¿cómo lo desarrollo? Porque al final, si uno viene con un propósito de algo muy grande, ¿cómo sé yo cómo llego hasta allí? Entonces, sé que es un proceso de trabajo interior y de conciencia que tú tienes que empezar a indagar para poder descubrir si lo que te están diciendo, pues va alineado con el propósito de tu alma, ¿no? O sea, allí ella me dijo como que yo era una semilla estelar y yo decía, ¿qué significa eso? Porque yo en mi vida no he sido una persona tan brillante como Ajá. para yo poder, destacarme como eso que dice. Entonces yo no entendía esos términos espirituales y yo dije, bueno, yo me voy a adentrar en este mundo espiritual y voy a ir desarrollando todo mi potencial hasta ver hasta dónde yo llego. Y de verdad que para mí ha sido un descubrimiento de venir de alguien que no sabía nada de estos temas a poder yo meterme en mis registros akáshicos y poder indagar aquellas situaciones que me limitan. Yo todavía no lo ejerzo hacia el público, pero sí me dedico a mí a yo poder indagar mis propios registros. Eso Y me eso ha es ayudado muchísimo. importante, eso es lo más importante, y ya lo he dicho yo en otros episodios, que debemos empezar a trabajar primero en nosotros, en hacer esa conexión con nuestras memorias del alma, el descubrir primero qué información hay para nosotros sanar y ahí sí a ofrecerle a otras personas. Y yo la verdad sí quiero decirlo aquí públicamente, me siento muy orgullosa de tu proceso, Mayret, porque tú tomaste una decisión que no ha sido fácil para otras personas y fue hacer todo el proceso de los 3 niveles, hacer todas tus prácticas, hacer todo lo que tenías que hacer, pero al mismo tiempo prepararte como una maestra consciente y llevar durante meses todo un trabajo a conciencia y a profundidad. O sea, haber tomado 2 mentoring al tiempo para hacer esa conexión con tus memorias, aprender y desarrollar todo esto
La verdad que ha sido impresionante lo que tú has vivido. ¿Se te fue la energía? Sí, se me fue la luz. ¿Ya Allá, regresó? No, está en eso. está en eso. Estamos en Venezuela y esto sucede. Es parte de la cotidianidad. Igual retomemos. Sí. Bueno, Mayred, entonces viviste todo el proceso de conexión con tus memorias del alma a través de los registros akáshicos y todo esto, ¿cómo te ha ayudado a descubrirte? ¿Cómo has vivido todo ese proceso de descubrimiento interno? Mira, ha sido un mundo fascinante porque tú empiezas a descubrir el potencial de tu mente. O sea, el hecho de que tú puedas indagar en ti a través de los registros akáshicos y que te sientas seguro y que también te permita a ti generar ese proceso interior para poder conectarte con esos seres de luz, ¿no? Porque al final tú tienes que hacer un trabajo interior de manejarte en una vibración alta, de que puedas sanar, de que puedas ir limpiando tu canal para poder tener mayor claridad de toda esa sabiduría intuitiva que te va llegando. Porque al final, si toda esa sabiduría está como en un campo, de que tú la empieces a bajar y que empieces a integrar esa información es fascinante. Por supuesto que requiere práctica y bueno, a mí me ha tocado como que yo comencé de cero, yo no sabía nada de esto y para mí eso ha sido una terapia de sanación maravillosa. Porque me ha permitido, bueno, me sucede esto, ya yo sé que lo que está afuera me está trayendo una información que yo tengo que sanar y yo simplemente voy a mis registros y pregunto, ok, tengo esta situación, ¿cómo la sano? Y a mí, por ejemplo, es como que si algo me hablara o a veces me llegan imágenes, es la manera como yo puedo procesar esa información y así lo hago porque, bueno, lo aprendí a hacer desde el sentir, ¿no? Desde el confiar, desde que lo que estoy haciendo me empieza a generar beneficios, porque ha sido como un camino muy largo de sanar, entonces te das cuenta de que hay muchas heridas de la infancia que están allí y que cada cierto tiempo se manifestaban porque no estaban sanadas. Y ha sido para mí un mecanismo de yo poder ir a esa parte emocional, de ir descubriendo por qué están esos miedos, por qué no me han permitido avanzar más. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Es como ese proceso de sanación interior que ha sido maravilloso y incluso siento que es parte de mi misión de vida, de mi propósito y por eso es que estoy en este camino y también te agradezco a ti que seas mi maestra y mi mentora en este camino de sanación, porque bueno, he venido como integrando diferentes sabidurías, conocimientos, pero siento que esto es maravilloso, es Y es que cuando maravilloso. empezamos a descubrir más, entonces nos damos cuenta que no solamente hay creencias limitantes, sino que también hay heridas de infancia sin resolver, que son los que están generando ese bloqueo en el área financiera. Porque podemos hablar de que hay bloqueos en absolutamente todo, pero hoy estamos aquí dedicadas en este podcast para hablar de la parte financiera. Entonces, hay heridas de infancia, creencias limitantes, no tenemos un vínculo sano con papá, no tenemos un vínculo sano con mamá, que es una cosa totalmente diferente a la relación que podemos tener con ellos. Entonces, cuando vamos trabajando y descubriendo eso, entre más, yo en un podcast pasado hablaba también de las capitas de la cebolla, porque vamos quitando capas y capas y capas y siempre vamos encontrando más y más y más y más. Muchas personas prefieren no saber nada de eso y seguir su vida en piloto automático sin em, ahondar demasiado en esas experiencias, en esos aprendizajes. Pero cuando algunas personas decidimos, tomamos, ya, vamos a tomar este camino y voy a ir a descubrir, ay, es interminable. Y tú lo has vivido, Sí. que vas descubriendo una cosa y llega otra y otra y otra.
Claro, lo que pasa es que fíjate, yo comencé con la parte técnica y siempre me desarrollé en la parte técnica a nivel de finanzas. Sí, pero cuando tú comprendes después que el dinero es energía, entonces tú dices, ajá, si el dinero es energía, ¿cómo me conecto yo con esa energía? Y es Exacto. ahí donde involucras todo este proceso de sanación que uno viene haciendo, porque al final, si tú sientes, o sea, a nivel espiritual, porque también vas integrando como las diferentes dimensiones de tu ser, ¿no? Cuando tú entiendes cómo estás compuesto, entonces tú entiendes que a nivel espiritual se habla de que tienes una herencia divina. Entonces tú dices, ah, ¿cómo accedo a esa herencia divina? Si somos merecedores de todo, entonces ¿cómo nos vamos haciendo merecedores? Entonces es allí donde uno va integrando y empieza como a escarbar esa parte dentro de ti que te empiece a mostrar qué talentos tienes, qué dones, cómo puedes servir, porque al final nosotros venimos es a servir con nuestro talento a la humanidad, entonces tiene que ser desde tu ser, desde lo que tú eres. Entonces, todos estos procesos de sanación lo que nos ayudan es a encontrarnos, a descubrirnos, a desarrollar ese máximo potencial que todos tenemos y que al final es lo que nos va a ayudar a conectar con esa abundancia, esa prosperidad, porque todo lo demás siempre van a ser migajas, migajas en base a lo que tú estás haciendo, porque sí, todos tenemos en algún momento que hacer alguna actividad que nos genere dinero, pero ya yo no quería seguir trabajando en actividades por dinero nada más, porque entendí que cuando yo lo hago solo por dinero también estoy manifestando mis carencias, porque asumo que no lo tengo. Entonces, ¿cómo yo me siento abundante realizando una actividad que me apasiona, que lo hago desde el amor, que donde puedo servir? Entonces es allí donde tú tienes que hacer este trabajo interior de sanación, de todo lo que hemos venido hablando, de creencias. Oye, de entender que nosotros podemos trabajar y en nosotros habita una divinidad que nos ayuda como a comprender todos estos procesos y empiezas a entender el sentido de tu existencia, porque al final todo esto va como en un engranaje que te permite comprender que todas las situaciones por las que pasaste eran perfectas para realizar ese camino de evolución que tu alma quería experimentar. Y de verdad que es un camino interminable, somos un proyecto en construcción, entonces todos los días estamos evolucionando hacia la máxima versión de nuestro ser. Y entonces es como que yo, por ejemplo, quiero más, quiero ver hasta dónde llego, ¿no? Quiero conocer más y de verdad que ya se te despierta ese don de servicio que no lo tenía. Y creo que es por esa parte interior que te permites trabajar y sentir la parte del corazón. Entonces, bueno, ya allí uno empieza como a decir, mira, yo siento que la humanidad necesita esto, porque el dinero no lo podemos ver solo por lo que hacemos técnicamente, no va a funcionar. Yo tenía altibajo y hay personas que logran y yo también, había logros, pero me retrocedía. Entonces, ¿cómo tú puedes mantener una solidez financiera? ¿Cómo construyes tu vida sobre la roca, ¿no? Lo que yo le digo. Y es esa parte de que, bueno, tú empiezas a hacer conciencia de todo lo que estás creando, porque entiendes que tú mismo creas tu vida. Entonces, si tú empiezas a colocar esos cimientos, tú empiezas a entender hasta dónde puedes llegar. Pero bueno, es un proceso, es una construcción. Lo importante es disfrutarse el camino y ya comprender que, que el dinero está disponible para todos, pero es seguir trabajando como yo sigo conectando con él, porque ya lo demás cuando llega, esa parte técnica de educación financiera, bueno, ya llegó en mis manos, cómo lo administro, cómo lo invierto, cómo lo hago crecer. Ujú. Sí, pero lo más difícil es cómo lo genero, cómo creo yo ese dinero sin depender a lo mejor de un salario o cómo desarrollo yo ese máximo potencial para expandir mi abundancia. Y bueno, Claro, y es tener presente que sí lo podemos tener todo. Porque una de las creencias limitantes es que o tienes una cosa u otra, o tienes dinero, o tienes salud, o tienes amor. O como ese dicho que hay por ahí que de buenas en el dinero y de malas en el amor, o sea, cosas son totalmente creencias limitantes.
Y empiezas cuando inicias este camino de sanación con respecto a la energía del dinero, vas descubriendo que nosotros sí podemos tenerlo todo, que sí podemos tener un equilibrio y una armonía en todos los aspectos de nuestra vida y que la riqueza no es solamente dinero, sino la riqueza es precisamente ese equilibrio y esa armonía en todos los aspectos de nuestra vida. Y ahí empezamos a cambiar la mentalidad, porque con la mentalidad con la que hemos generado la escasez, no es la misma mentalidad con la que vamos a generar la riqueza. O sea, es imposible que yo venga 30, 40, 50 años con una mentalidad de escasez llena de creencias limitantes y una cantidad de bloqueos y pretender que con esa misma mentalidad entonces yo voy a empezar un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio o voy a invertir y voy a generar muchas ganancias con esa misma mentalidad con la que generé la escasez, la pobreza, las deudas. No, es imposible. Ahí es donde empieza todo este trabajo de reconocimiento, todo este trabajo de, ok, vamos a cambiar esa mentalidad, vamos a limpiarnos de esas creencias, vamos a empezar a hacer conciencia de lo que he estado viviendo y qué es lo que tengo que cambiar para empezar una nueva etapa y generar esa riqueza, esos ingresos que tanto deseamos. Y además también, Mayre, es como soltar eso de que es que hay que trabajar muy duro para conseguirlo. Cuando nos damos cuenta que si trabajamos desde la pasión, que si trabajamos desde lo que amamos hacer, es mucho más fácil generar, no irlo a hacer por necesidad, porque sí, todos necesitamos el dinero, no vamos a venir a decir aquí que no. Todos necesitamos el dinero para poder subsistir, pero cuando tú te conectas desde el servicio y desde el amor hacia los demás y de lo que tú puedes aportar para ayudar a los seres humanos, es cuando empiezas a generar ese dinero, no desde la necesidad, sino desde el servicio. Sí, claro, lo que pasa es que cuando trabajamos en nuestro interior todo se ordena. Ujú, Entonces es allí donde ya te das cuenta que eres merecedor de todo y de exacto, eso va la riqueza. exacto. Y al final esto, este camino no solo es para el que le falta el dinero, porque a lo mejor a mí mis aprendizajes me tocaron por por la parte financiera, pero este camino también ayuda a las personas a mejorar su salud, a Claro, mejorar sus relaciones y por eso es que hablamos del concepto de que merecemos todo, porque exacto. hay muchas personas que a lo mejor les puede ir bien financieramente, pero entonces tienen vacíos en otras áreas, entonces eso le resta plenitud a tu vida. Hay personas que solo acumulan dinero para ejercer o control o dañar a otros, entonces, ¿hasta qué punto el dinero por sí solo te genera un beneficio? Si tienes dinero y no tienes salud, ¿no? Tienes dinero y no tienes familia. Pareja, exacto. ¿Ves? Tienes pareja, Entonces, problemas, sí, pues no puedes tener hijos, se han generado problemas de salud, como lo dices tú, y puede tener mucho dinero, pero a veces ni siquiera tener dinero te puede solucionar un problema de salud. es así. Entonces ahí es donde, bueno, vivimos todo ese proceso. Bueno, Mayret, vamos a hablar de tu libro, Del espíritu al bolsillo. Vamos a hablar de tu obra. Y bueno, ya nos habías contado un poco hace un momento de cómo empezaste como a ordenar la idea y que tenés una chica que te estaba ayudando. Bueno, finalmente, ¿cómo ha sido todo este proceso de tu libro? Mira, yo tenía ya como muchas cosas adelantadas porque yo comprendí que yo escribiendo como que tengo mayor comprensión de las cosas. A lo mejor yo, y bueno, todos, algunas personas que son auditivas, otras son visuales y otros kinestésicas, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta que yo tenía como muchas ideas y había notado como los procesos que había trascendido, ¿no? Y recuerdo que en mayo yo publiqué mi libro en el 2020, en mayo del 2023 había un concurso para publicar un libro. Y yo ya como tenía adelantado, yo me propuse a principios de año, típico cuando uno se establece las metas, decir, yo voy a terminar el libro porque yo sé que si yo participo,
yo voy a ganar ese concurso, ¿no? Y entonces, bueno, yo terminé mi libro el 31 de mayo del 2023. Y resulta que cuando me fui a inscribir en el concurso, a mí no me gustó, ¿no? Las condiciones, porque las personas no fueron muy claras. Y yo después dije, ay, bueno, tanta broma por correr y no me inscribí en el concurso, pero bueno, logré la meta, ¿no? Terminé de escribir el libro porque eso fue un incentivo para mí de poder hacerlo. Y bueno, después recuerdo que como en julio decidí tocar las puertas en una editorial y les dije, mira, ya yo tengo un texto completo, por favor, evalúenlo a ver si yo puedo calificar para ser escritora y publicar mi libro. Y bueno, ellos me entrevistaron, opté con ellos y les gustó el proyecto porque es un concepto diferente, ¿no? Tú unes la finanza con la espiritualidad y yo ahí simplemente estaba plasmando mi proceso. Este libro, por eso es que yo le llamo es del espíritu al bolsillo, pero le llamo un viaje de autodescubrimiento que despertará tu riqueza interior, porque yo en mis procesos y en mi propia experiencia, yo simplemente estaba buscando cuál era el aprendizaje que me querían mostrar todas esas situaciones que para mí eran dolorosas o eran frustrantes, que se repetían con diferentes actores y que es como cuando tú, ese alumno, no aprendió la lección, pues simplemente la vida te va a repetir la materia. Entonces yo empecé a hacer esa comprensión de que la vida simplemente estaba reparando una materia y mira, te lo estoy mostrando otra vez, apréndelo. Entonces yo empecé como a unir esa parte de todos los procesos que yo viví a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, porque cuando empecé este camino de sanación también me quité todas las pastillas. Yo a mis 35 años me tomaba como 5 pastillas al día, sufría de la tensión, de la tiroides, de alergias, de dolor de cabeza, me enfermaba con mucha frecuencia y me di cuenta de que cuando sanas, sanas todo. Yo hoy día no tomo nada. Entonces sí puedes sanar desde adentro y eso para mí fue plasmarlo allí. Y al final comencé con el área financiera, pero te das cuenta que la vida es integral, ¿no? Y eso fue lo que plasmé, fueron mis aprendizajes, fue mi comprensión, fue entender que mi alma quería que yo experimentara todo eso para poder llegar a escribir un libro, que recuerdo que en los registros me dijeron que no es el único libro que voy a hacer. Entonces encontré ese camino que ya no lo hago por perseguir el dinero, sino lo hago desde el disfrute. Y nosotros venimos aquí a crear, nosotros somos seres creadores, pero tenemos que crear algo que disfrutemos, que sea placentero para nosotros y que ya dejes el dinero, dejes de perseguir el dinero y eso lo logré a través de la escritura. Y Y, bueno, y, a ver, es que yo creo que cuando uno descubre el camino por donde puede plasmar todo eso que tiene por aquí adentro, que como que por dentro son unas burbujas allí, es que yo lo comparo con eso, como que uno empieza a sentir que algo por dentro está ahí efervescente. Y muchas personas lo expresan en el baile, otros lo expresan cantando, otros lo expresan haciendo, pintando, pero hacerlo con la escritura es algo tan, tan terapéutico, o sea, es algo mágico, porque no solamente tú lo estás haciendo para tú liberarte, sino que también le estás dejando a los demás, estás dejando un legado. Entonces estás haciendo como un doble trabajo allí y esto, o sea, yo sé lo que se siente. Entonces me imagino que cuando tú estabas escribiendo, como que también sentías como que necesitabas sacar y sacar y sacar. sí, no, y sin embargo había momentos donde yo decía, ay Dios mío, ¿cómo escribo, no? Y te das cuenta que cuando tú tienes el foco en algo, las ideas llegan. Ujú. Y yo a veces no tenía como una estructura de escribir, porque bueno, no era escritora. Y yo me acostaba antes de acostarme. Yo pedía así como a la divinidad, dame ideas de cómo poder estructurar mi libro para que fluya, ¿no? Y de verdad que había momentos donde cerraba los ojos y empezaban a correr las ideas, era como que algo, y yo de verdad que a las primeras veces lo dejaba pasar porque ya estaba acostada.
pero en la mañana no me acordaba de nada y dije, no, las próximas veces que me lleguen las ideas es que me tengo que levantar a escribirlas. Y Sí, así fue que hice y de verdad que pasaba las madrugadas sin dormir escribiendo, pero era porque te llega esa inspiración, ¿no? Y tienes que aprovecharlo. sí, hay que aprovecharla. Y eso sí, escritor que se respete tiene que dormir con una libreta y un bolígrafo debajo de la almohada. Sí, es verdad. Bueno, yo vivo ahora sí, Sí, porque te empiezan yo a llevo llegar. toda mi vida viviendo con un cuaderno debajo de la almohada. Sí, Mm. sí, que desarrollas como ese don y es verdad, a uno le vienen ideas y yo las anoto, ¿no? De hecho, ya yo tengo allí como nuevas ideas para otras cosas porque se te despierta como esa creatividad, como, Ujú. bueno, cómo puedo yo aportar al mundo? Y yo Claro, tengo un lema de mi libro, cuando trabajas solo por dinero, te vuelves su esclavo y te gobierna. ¿Cuántas veces no fui esclava del dinero solo por trabajar por dinero? Cuando exacto, trabajas en tu ser, despiertas tu poder interior y conectas con tu abundancia. Y la abundancia es un estado del ser. exacto. Bueno, Mayret, y de todo este trabajo que has venido haciendo y de todo lo que has vivido con tu libro, nace una mentoría. Tú quieres ayudarle a las personas, los quieres guiar, los quieres como enfocar en que logren sus objetivos. Cuéntanos un poco sobre este proyecto tuyo. Sí, bueno, mi proyecto se llama Finanzas del Ser y es porque yo uní las finanzas donde me he desarrollado toda mi vida con la parte del ser, que es la parte interior. Ujú. Entonces, cuando yo uní estas dos, que ha sido parte de mi proceso de aprendizaje, yo dije, las finanzas no se componen solo de números. Las finanzas también tienen un componente que es el juego interior del dinero. Entonces, las personas tienen que comprender que por un lado tú te conectas con la energía, con la creación, con las ideas que te van a ayudar a tener dinero y por otro lado utilizas la parte de la técnica para, bueno, para administrar tu dinero, para invertirlo. Entonces, esa idea nació de esa manera porque yo también lo he vivido. O sea, es una idea que nació de mi propio proceso. Ujú. ¿Sí? Y que al final la riqueza es una construcción. Entonces, bueno, mi mentoría yo la llamé Mai, pues dije, bueno, como yo me llamo Mayret, es como que, bueno, es parte de mí, ¿no? Y es mentalidad, abundancia e independencia. Entonces, bueno, en la parte mentalidad que uno trabaja todas estas creencias, en la abundancia trabajo mucho esa parte espiritual y de sanación y en la independencia aplico los principios financieros de educación financiera para que las personas puedan invertir, o sea, les doy como nociones para que la gente pueda administrar bien su dinero. Y bueno, siento que es como mi legado de poder ayudar a las personas a que construyan una vida financiera con plenitud, con bienestar, porque es lo que estamos hablando, la riqueza es todo a la vez. Exactamente. ¿Y tienes ahí a la mano tu libro? Sí, aquí lo tengo. Bueno, Bueno, no sé si igual se en ve este ahora. momento tenemos un inconveniente con la energía. La luz se fue allá en Venezuela, entonces, como dice Mayret, bueno, esto pasa muy seguido aquí, pero aquí lo estamos viendo, a pesar de que la imagen no está muy clara, pero estamos viendo el espíritu al bolsillo y este libro está disponible en Amazon. Vamos a dejar en la descripción del video los enlaces para quien desee adquirirlo. También vamos a dejar las redes sociales de Mayret. Mayret, cuéntanos, ¿la mentoría la haces grupal o la haces personalizada? Bueno, la estaba haciendo personalizada, pero Ujú. ya es hora de escalarlo como a nivel grupal y la estoy preparando para un lanzamiento próximamente para que, bueno, las personas que les interesen este tipo de temas puedan ingresar a la mentoría. Ujú. Yo estimo ya que para junio, no, en junio voy a lanzar un desafío, en julio comienzo la mentoría. Ok, entonces igual vamos a dejar tus datos para que te empiecen a seguir y para que las personas que estén interesadas en este tema puedan entonces tener contacto contigo. Mayret, ¿qué mensaje de todo esto que tú has vivido, de todo lo que has sanado y trascendido, qué mensaje le quieres dejar hoy a todos nuestros seguidores? Wow, que la riqueza ya está en tu interior, simplemente haz el trabajo, identifica
que todo lo que te está mostrando la vida es para tu propia evolución, porque todos somos herederos de, del reino, como dicen, ¿no? Pero es nuestra herencia divina que está llena de abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay que aprender a dejar de ser víctimas y hacernos responsables de nuestra vida, porque de esa manera es que vamos a poder identificar toda esa información que nos está dando el mundo exterior para que nosotros podamos lograr esos aprendizajes que tenemos en esta vida. Y la abundancia va a llegar por inherencia de la persona en la que te conviertes. Entonces allí es donde tenemos que empezar a descubrir, como lo hicimos al principio, quién soy. Pienso. Entonces descubre quién eres para que haciendo lo que amas, tengas lo que mereces. Claro que sí. Mayre, de verdad quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado hoy aquí, a pesar de que tuvimos inconveniente con tu conexión y con la energía en el lugar donde te encuentras, pero bueno, lo sacamos adelante y aquí estamos presentando nuestro podcast, este episodio para todos nuestros seguidores. De verdad, muchísimas gracias por haberme atendido, a pesar de todas tus ocupaciones, haber sacado el tiempo para grabar este podcast. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Mayret. No, gracias a ti, Claudia, por darme la oportunidad de compartir en este espacio contigo. De verdad que te honro y de verdad que también te deseo muchos éxitos en este espacio que has abierto bueno, para expresarnos, ¿no? Y poder ayudar también a las personas a través de esta información. Aquí estamos porque todos tenemos la posibilidad de compartir, porque nos tomó mucho tiempo desarrollar nuestra voz como para quedarnos callados. Entonces, por eso he abierto este espacio para que todas las personas que quieran venir a expresar aquí, a contar su historia, a mostrar sus proyectos, lo puedan hacer. Y lo hago de todo corazón. Amo hacer esto, amo estar aquí compartiendo con todas las personas. Entonces, pues ya sabes, cuando desees, estas puertas están abiertas. Cuando vuelvas tengas un nuevo libro, cuando quieras contarnos algo, pues aquí estamos disponibles para ti, para que puedas llegarle a muchísimas personas. Ay, De gracias. verdad, muchas gracias. Bueno, y a nuestros seguidores, ¿qué le podemos decir? Como se han dado cuenta, Mayre ha pasado por muchas situaciones, Mayre ha podido sobrepasar todo este lío y todo este rollo y todas estas creencias limitantes con respecto al dinero. Así que, pues, ¿qué nos queda aquí de aprendizaje? Que si Mayret pudo, pues tú también puedes. Así que muchísimas gracias a todos y ya saben, quedamos entonces conectados para una próxima ocasión, para nuestros próximos episodios, donde seguirán viniendo aquí muchas personas con experiencias, con aprendizajes, con historias, con libros, con, bueno, mucho material para compartir. Y aquí estamos atentos a que todos aquellos que quieran mm, compartir con nosotros se suscriban y activen sus notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.